En esta mañana Dios nos lleva a esta palabra a la cual hemos titulado Marcados por Dios. Estamos en esta serie viviendo según el orden de la nueva creación y lo que Dios ha venido inquietándonos durante los últimos domingos es a ver nuestra unión con Cristo, porque es en nuestra unión con Cristo donde toda fortaleza altiva queda derribada. ¿Cómo luchamos contra pensamientos que no son de Dios? ¿Cómo luchamos contra las ideas que vienen? Estamos en el día a día, estamos cocinando, estamos manejando, estamos en diferentes circunstancias y hay fortalezas que lamentablemente hemos aprendido a entretener. Pensamientos, estructuras de pensamientos que estamos nosotros abrazando y creemos que es normal. Hemos abrazado tantas definiciones de la vida pensando que son normales, pensando que ese es el ideal de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la revelación de Cristo, nos damos cuenta que todas las cosas, muchas de las cosas, mis hermanos, si somos humildes lo vamos a reconocer. Muchas de las cosas que nosotros estamos abrazando en nuestra mente no son pensamientos de Dios, no son la verdad de Dios. Y Dios quiere librarnos. Hay dos sistemas de pensamiento. Dice con la mente, dice Romanos 7:25, sirvo con la mente de Cristo, sirvo al gobierno de Dios, pero con la carne yo sirvo a la ley del pecado. Es importante entender que hay dos estructuras de pensamientos y según donde yo decido operar, así será mi nivel de victoria. En qué pensamientos permanecemos define nuestra victoria. Dios nos llamó a la victoria sobre todo lo que no es la vida de Dios para nosotros. Dios quiere que seamos victoriosos. Dios quiere que seamos vencedores. De hecho, voy a ser más preciso, voy a corregir esto. No es que Dios quiere, Dios nos dio la victoria en Cristo, su Hijo. Pero no operamos muchas veces en esa victoria. ¿Por qué? Porque seguimos operando con la mente de la carne. ¿Qué es la mente de la carne? La carne es todo lo que es independencia de Dios. De hecho, mis hermanos, ese es el enemigo principal. ¿Cuál es el enemigo principal que tenemos? El enemigo principal que tenemos no es el diablo. Grábese esto, por favor. Grábese esto en su corazón. Su enemigo principal no es el diablo. Él es uno de los enemigos. Pero el diablo solamente toma ventaja del enemigo principal. ¿Cuál es el enemigo principal? Una mente independiente de Dios. Ese es el enemigo. El enemigo es una mente independiente de Dios. En términos paulinos, en términos del apóstol Pablo, carne. Pero ¿qué es la carne? Es una mente independiente de Dios. Esa mente independiente de Dios es la puerta de la cual el diablo, el enemigo llamado Satanás, toma ventaja para robar, matar y destruir. Muchas veces creemos que el diablo tiene poder soberano. No, él no tiene poder soberano. Él solamente toma ventaja. Diga conmigo, él aprovecha una puerta abierta. La puerta de una mente independiente de Dios. Cada vez que en mi mente yo me veo separado de Dios, el diablo dice, ahí es mi terreno. Por eso es importante que nosotros nos veamos en nuestro nuevo estado. Nuestro nuevo estado es unidos a Cristo. Fuimos unidos a Él, mis hermanos. Es importante entonces que entendamos esto. ¿Para qué? Porque entonces y solo entonces cuando yo veo mi unidad con Cristo, que yo fui unido a Cristo, es entonces que los pensamientos de condenación pierden su poder. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, en mi realidad, en mi posición de unido a Cristo, la condenación pierde su poder, pierde su terreno sobre nosotros. ¿La condenación qué es? Todos los pensamientos de rechazo. La condenación, ¿qué es condenar? Rechazar algo. Cristo Jesús fue rechazado. Con Él juntamente fuimos puestos. Cuando el Padre juzgó a su Hijo, lo estaba haciendo porque nosotros estábamos en el Hijo. El Hijo tomó nuestro pecado, pero no solamente que tomó nuestro pecado, siendo precisos todavía más, fuimos unidos. Nosotros que éramos el pecado,
fuimos unidos al Hijo y la sentencia del juicio que pesaba sobre nosotros ya fue juzgada en nuestra unión con Cristo. En su muerte fuimos unidos, ya fue juzgado. Yo le pregunto, ¿hay un crimen que pueda ser juzgado 2 veces? De ninguna manera. Por eso es que ya no hay condenación, ya no hay sentencia adversa pendiente de cumplir para los que están en Cristo Jesús. No hay sentencia adversa. Cuando yo abrazo los pensamientos de condenación, yo estoy diciendo, el juicio aún no se ha cumplido. El juicio sobre la naturaleza pecaminosa. El juicio que yo merecía. Y en pocas palabras, entonces, la obra de Cristo no fue suficiente. Cada vez que tú permaneces en condenación, estás diciendo, Cristo no fue suficiente. Hermanos, por eso Dios quiere que veamos lo que Él ve. Su Espíritu nos trae a profundizar en el regalo de nuestra unión con Cristo. Pastor, yo ya sé la unión con Cristo. El Espíritu Santo quiere que profundicemos eso. Y todos los días yo necesito profundizar mi unión con Cristo. Porque entonces me vuelvo más y más victorioso. Romanos 8, que empieza, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, se le llama también el capítulo de la victoria. Romanos 8 es la victoria del Espíritu. ¿Cómo yo vivo en la victoria del Espíritu? Yo vivo la victoria del Espíritu cuando yo me veo en Cristo, fui puesto, ahora estoy en Él. Y quiero aclarar algo que lo dije el domingo anterior y es importante precisarlo. No es que usted se unió a Cristo. Yo me uní a Cristo. No, corrija eso. Usted no se unió a Cristo. Él lo unió a Él. No es obra de hombres. Primera a los Corintios 1:30. Por obra de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Es decir, yo no estoy por mi fuerza no me servía. Yo no estoy por mi capacidad no me servía. Estoy por obra de Dios, estoy en Cristo. ¿Puedes verlo? Eres amado no por tu currículum, ni por tu trasfondo, ni por lo que bueno o malo que haya sido tu pasado. Eres amado porque fuiste puesto en Cristo. Por eso eres amado. Hermanos, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 13. Me encanta en la oración de los versículos anteriores, que no la vamos a leer, pero vimos que el apóstol Pablo ora por los colosenses. Y ora, dice, para que ustedes caminen como es digno del Señor, en toda sabiduría, en toda comprensión espiritual. Hermanos, y Él está pidiendo para que nos ocupemos de Cristo. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber ocuparse de Cristo. ¿Qué es ocuparse de Cristo? Es una mente que se ve en Él. Y hermanos, el apóstol Pablo ora, nos deja una oración modelo para que nosotros también oremos así por nuestros hermanos. ¿Cuál es la mejor oración que usted puede hacer por un familiar, por un esposo, por una esposa, por los hijos, por los hermanos? ¿Cuál es la mejor oración que podríamos hacer? Señor, que mis hermanos se ocupen de Cristo. Que mis hermanos ocupen su energía, sus pensamientos en verse en su unión con Cristo. Mis hermanos, ¿por qué nos ocupamos de Cristo? Porque Él nos libró del gobierno de las tinieblas. Vamos a ver esta maravillosa y poderosa realidad. En el verso 13 dice, porque Él nos libró del dominio. ¿Qué es un dominio? Dominio es un gobierno, es una área jurisdiccional, es una área de jurisdicción. El enemigo operaba en esa área llamada carne, una mente independiente de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Él nos libró de ese dominio. Él nos libró de ese gobierno. Tú no tienes por qué seguir operando en ese sistema. ¿Por qué razón? Porque Él ya hizo efectiva la libertad de ese gobierno, la libertad de esa autoridad llamada tinieblas. Mira lo que dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él nos libró. Es una obra que Él consumó, es una obra que Él terminó. Él nos libró. Y tú lo ves, tú lo abrazas, tú lo crees.
Cada día, ¿en qué consiste el día a día nuestro? Consiste en reconocer, Él me libró del dominio. Fui librado del dominio, fui librado del gobierno de las tinieblas. No, mira, Él no está diciendo, Él nos está librando. O Dios nos va a librar. ¿Qué dice? Él nos libró. Es una realidad eterna, consumada. Él nos libró de la realidad de las tinieblas y nos trasladó. Diga conmigo esa maravillosa verdad. Nos trasladó. Yo pensé que yo me trasladé. Yo me cambié. No. Él nos trasladó. Qué hermosa realidad. Nuestro nombre es trasladados. Fuimos trasladados de un gobierno a otro gobierno. Fuimos trasladados de una autoridad a otra autoridad. Nos trasladó ¿a cuál reino? Al reino de su Hijo amado. ¿Dónde estamos? No importa el día de la semana. No importa el momento que estamos viviendo. No importa la crisis que esté golpeando. Yo sé que fui trasladado al reino de su Hijo amado. Sea en el valle, sea en la montaña, estoy en el reino de su Hijo amado. Esté en el lugar donde se reúne la iglesia o esté fuera de este lugar, ¿dónde estoy? En el reino de su Hijo amado. Nosotros vivimos en el reino del amor. Esa es la atmósfera en la que vive el creyente. Vivimos en la atmósfera del amor. No importa la circunstancia, no importa la situación, yo tengo que hacer el ejercicio de verme. Fui trasladado al mejor reino. En el original, ¿cómo se lee esto? Fuimos trasladados al reino del Hijo de su amor. Cristo, ese es un nombre de Jesús. El Hijo amado o también el Hijo de su amor. Todo el amor del Padre está encerrado en Jesús. Todo el amor de Dios lo encerró en el Hijo, Cristo Jesús. Y tú y yo fuimos trasladados a esa realidad. ¿Qué podría quitarnos? ¿Qué podría arrancarnos de eso? Es la pregunta. ¿Los problemas que tengamos en el día a día me arrancan de esa realidad? No. ¿O tú piensas que lo que tú haces es más fuerte que lo que Dios hace? Hermanos, no hay realidad que me pueda separar de que yo ahora estoy en el reino de su amor. No depende de si me levanté con el pie derecho o con el pie izquierdo. La realidad eterna es, yo estoy en el reino del Hijo de su amor. Yo estoy en el reino del Hijo amado. No hay otro amado, solo hay uno. Y como tú y yo fuimos puestos en el único que es amado por el Padre, por eso también tú y yo, por extensión, somos amados. ¿Te das cuenta que todo se trata de posición? Dios no tiene amor aparte de Cristo. Por eso Él es el único camino. Mencióname todas las religiones que quieras mencionar, pero no hay amor del Padre aparte del Hijo. Todo el amor del Padre lo depositó en su Hijo. El Hijo de su amor, Cristo Jesús. Y tú y yo estamos en Él. Nos pertenece todo su amor. Verso 14 continúa leyendo, en quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Redención es la palabra libertad. Redención es la compra que se hace efectiva para hacerte libre. Un esclavo, si era comprado y el que lo compraba decidía ya no vas a ser esclavo, ese esclavo ahora era libre. ¿Por qué? Porque alguien pagó, alguien compró su libertad. Tú y yo éramos esclavos. Dice 1 Corintios capítulo 1, Cristo se hizo nuestra redención. Fuimos comprados. Me encantó. Esta mañana mi hermano Javi y también en la alabanza repitieron el concepto de libertad. Vivir para la voluntad de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Qué importante, hermanos, entender qué es verdadera libertad. Libertad es Dios cumpliendo su propósito en nosotros. ¿Y sabes qué, mi hermano? Tú y yo, alguien compró para ti y para mí nuestra libertad. Compraron nuestra libertad. Vivimos en la libertad. Tenemos la verdadera libertad. Tenemos, dice, el perdón de los pecados. Todos los pecados fueron perdonados.
Y tú tienes que verlo. Quiero enfatizar esto. Alguno dirá, pastor, cuidado, no diga eso porque después los hermanos se hacen descarados para pecar. Bueno, solamente se hace descarado para pecar el que no se ve en Cristo. Pero yo quiero decirte, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron ya juzgados en Cristo Jesús. Y Él nunca me va a condenar por esos pecados. Pero lo que sí Él va a hacer es cortar lo que no es Cristo. Experimentamos, pastor, ya no hay juicios que experimenten los cristianos. En cierta manera, o por usar el término juicio, sí hay juicios, pero no son juicios específicamente contra ti. Son juicios contra todo lo que hay en ti que no es Cristo. Quiero especificar esto de aquí. Esto es bien profundo, incluso podría ser difícil para alguno abrazarlo o entenderlo, pero entiéndame esto. Una rama está unida al árbol, hablemos de la vid que Jesús habla en Juan 15, y esta rama, que eres tú, también tiene otras ramitas, ¿verdad? Ok. Jesús, si tú eres de Cristo, tú estás unido a Cristo y no hay nada que te pueda separar de Cristo. Jesús no te va a cortar porque te unió a Cristo. Pero escúchame, sí va a cortar las ramitas que no son Cristo. Todo lo que está en tu vida que no es Cristo, Él sí lo va a juzgar. Él sí va a quitar todo lo que no es Cristo de nosotros. Para eso es la prueba de fuego. No nos sorprendamos, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido, como que si alguna cosa extraña les ha acontecido. ¿Qué está quemando Dios? ¿Qué está cortando Dios? Dios está cortando de nosotros todo lo que no es Cristo. Sí hay un juicio que experimentamos, no nosotros directamente, pero sí todo lo que no es Cristo en nosotros. ¿Entendemos eso? Porque todo lo que no da fruto, dice, lo corta. Lo corta, ¿para qué? Para que demos fruto. Por lo tanto, mi hermano, van a venir circunstancias orquestadas divinamente por Dios a tu vida que va a parecer, Señor, ¿y por qué me estás juzgando? Y Dios te va a decir, no te estoy juzgando a ti, estoy quitando todo lo que no es Cristo de ti. ¿Por qué? Porque Él quiere que florezcamos y demos fruto. ¿Entendemos esto, familia del Señor? ¿Qué es libertad? Libertad de nuestros pecados. Los pecados nos esclavizan más en la realidad, nos esclavizan en la realidad de las tinieblas. Pero ahora, en la libertad de Cristo, los pecados no nos esclavizan, sino que estamos en la realidad de su amor. Donde gobierna el amor, no gobierna el pecado. Donde gobierna el amor de Cristo, no gobierna el pecado. ¿Qué necesitamos para vencer el pecado? Estar cada vez más conscientes de su amor por nosotros. ¿Puedes tú anotar esto para hacerlo? Todo lo que podemos hablar aquí, hermano, tómalo como aspectos prácticos que tú tienes que tomarlos para ejercitarlos el lunes, el martes, el miércoles. Esto no es para que, ok, qué lindo estuvo al final. No, tómalo para que ejercites esos pensamientos, todas estas ideas de pensamientos, tómalas y ejercítalas en el día a día. Anótalas en tu blog de notas y ejercítalas. Yo fui unido a Cristo, fui trasladado al reino de su amor. Él me ve en su Hijo. Ahora tengo verdadera libertad. Estoy en la realidad de su amor. En Cristo no somos esclavos de esas obras que son producidas por una mente independiente de Dios. ¿Qué son los pecados? ¿Qué son los pecados? Son obras fruto de una mente independiente de Dios. El pecado, las obras de la carne, todas las obras de la carne. ¿Qué son? Productos y resultados de una mente independiente de Dios. ¿Cómo vamos a vencer todas aquellas cosas? Todas esas obras de la carne. Gálatas 5:21 los menciona. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Adulterios, fornicación, iras, mentiras, orgías y todo tipo de inmoralidad. La palabra dice envidias, borracheras, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dice el apóstol Pablo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que practican estas cosas solamente evidencian que no están en Cristo. Pero el que está en Cristo, práctica es diferente a caer.
La práctica es un estilo de vida en el pecado y que se deleita en el pecado. Un creyente podría caer en algún momento por debilidad, por supuesto que sí. Pero cuando el pecado, las obras, este tipo de obras se vuelven una práctica, entonces eso debe ser una señal de alerta. A ver, ¿en quién estoy? ¿Estoy en Cristo? Porque en Cristo no hay ese tipo de obras, más bien en Cristo hay el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Mis hermanos, en Cristo somos verdaderamente libres. Libres para el operar de Cristo en nosotros. Libres para la vida de Dios. ¿Qué es la vida de libertad? Reconocer que fuimos trasladados a un reino superior. El reino del Supremo Hijo. Me encanta este nombre que nos revela la Escritura en Colosenses. Cristo, ¿quién es? El Supremo. El Supremo significa que no hay otro sobre Él. Y Colosenses 1 se va a encargar de que tú entiendas de que Cristo es supremo sobre la creación natural y Cristo es supremo sobre la creación eterna, sobre la realidad eterna. Mis hermanos, Cristo fue hecho supremo sobre todo. Ahora, si fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, ¿qué me puede condenar? Todo lo contrario a la condenación es saber que eres amado, porque fuiste trasladado al reino del Hijo, a quien el Padre ama. En la realidad eterna no hay condenación que tenga efecto sobre ti y vas a ver que el pecado no te va a dominar. El pecado no te va a gobernar. ¿Por qué? Porque tú estás permaneciendo en la realidad. Yo fui unido al Hijo amado. Yo te animo a que medites en este nombre de Jesús, el Hijo de su amor, el Hijo amado. Y confiesa diariamente, yo fui trasladado al reino del Hijo de su amor. Esa era mi declaración esta semana. Esta semana tomamos unos días de descanso, unos días de, vivimos la vida descansada siempre, ¿no? Pero salimos unos días de la ciudad. Ayer fuimos con un grupo de 17 hombres, fuimos a Alcajas, madrugados. Solo tenía sueño, no estaba descansado físicamente, pero en medio de toda esa realidad, hermanos amados, hay algo que el Espíritu Santo se encarga de martillarme continuamente. Donde quiera que esté, tú fuiste trasladado al reino del Hijo amado. Y es meditar en Dios continuamente. No importa lo que estamos haciendo, no importa estemos trabajando, estemos de vacaciones, estemos en lo que estemos. Mis hermanos, es la confesión diaria, Señor, gracias, me veo unido a ti. Estábamos tratando de pescar. Y en medio de eso era, porque la pesca, si usted no sabe, es un oficio de paciencia, de reposo. Mi hermano Roberto fue el único que cogió una medio grandecito. Y todo el mundo decía, uy, ¿cuál es la clave del pescar? Tranquilidad y reposo. Exactamente. Así es. Hermanos amados, en lo que sea que estemos, ahí estaba yo tratando, aprendiendo. Señor, yo estoy unido a ti. Señor, yo fui trasladado a tu reino. Te pertenezco. Y qué hermoso. En medio de esta realidad natural, esta creación natural, ¿qué me quieres tú enseñar a mí de ti? Mucha gente se queda sola. ¡Oh, qué bonitas las montañas! ¡Qué lindo! No es qué linda la montaña. Qué linda la laguna. Señor, ¿y esto qué me enseña de ti? ¿Qué me revela de tu carácter, Señor? ¿Qué me revela esto de quién eres tú? Tremendo. Es entonces que me acordaba allí de que a Jesús los peces le obedecen. Vamos a ver esto, esperemos llegar. La creación le obedece a Jesús. ¿Por qué la creación le obedece a Jesús? Porque Él tiene la mente ocupada en el lugar correcto, en la realidad, en la identidad del Padre. Él sabe que el Padre lo ama. Jesús empezó su ministerio con las palabras del Padre: tú eres mi Hijo amado.
Y es por eso que la creación lo obedece. Vamos a ver a la creación obedeciéndonos. ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros empecemos a operar en la realidad de su amor. Todo se sujeta a la realidad del amor, a la realidad de la imagen de Dios. Vamos a llegar a eso dentro de un momento, mis hermanos. ¿Sabía usted que usted nunca ha tenido el control? Quiero especificar esto. Es importante. Nunca hemos tenido el control de nada. Luchamos por tenerlo, pero no tenemos el control. Luchamos por querer tener el control, pero nunca lo tenemos. Fuimos trasladados al reino del Hijo de su amor y eso nos hace recordar que el que gobierna absolutamente es Dios. Y que lo único que yo puedo hacer es rendirle mi corazón a Él, rendirle mi mente a Él. Y entonces Él revela su obra en mí, dirigiéndolo todo, gobernándolo todo. Tú quieres gobernar en tu fuerza, tu familia, tu casa, tu matrimonio y se sujetan a mí. No, no funciona. A menos que tú entiendas que el que gobierna es Dios, que el que controla es Dios. Yo quiero que veamos el versículo 15. Me encanta este otro nombre de Jesús. Anótelo, por favor. ¿Quién es Jesús? Su nombre, Dios hecho visible. Me encanta. ¿Quién es Jesús? Dios hecho visible. Todos los enemigos que atentan contra el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros son destruidos cuando reconocemos y celebramos continuamente quién es el supremo en todas las cosas. En toda circunstancia yo reconozco, yo no puedo, pero conozco al que puede todo. El supremo vive en mí. Tú te levantas todos los días a conquistar un nuevo día y tú reconoces el supremo gobierna en mí. El que tiene el control gobierna en mí y yo me rindo a su control. Por el Espíritu Santo, Pablo dirige a los hermanos en Colosas a maravillarse en la superioridad y supremacía de Cristo. Pablo empieza señalando la supremacía de Cristo en la creación natural. Vamos a ver que Pablo dice, Él es el supremo sobre todas las cosas creadas. Cielos, tierra, lo visible, lo invisible, lo que está debajo de la tierra, poderes, autoridades, gobernantes. Cristo es supremo sobre eso. Y luego, más adelante, con ese fundamento, ellos puedan abrazar la supremacía de Cristo en la realidad eterna. Ahora, yo quiero especificar algo aquí muy importante. Esto es una precisión de entendimiento de la palabra. Por favor, póngale atención. La creación natural no está separada de la realidad eterna. Muchos dicen, son dos realidades que están allí, pero nunca entendemos la relación que hay entre la una y la otra. Las dos están relacionadas. La creación natural no está separada de la realidad eterna. La creación natural es apenas una parte de la revelación de Dios, pero la realidad eterna es la revelación completa. La realidad eterna incluye la realidad natural. Quiero ser bien claro con esto. Sé que alguno quizás aquí lo pierda en la explicación, pero por favor diga, no me voy a perder. Todo lo creado, absolutamente, todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que salimos y contemplamos, todo lo que conocemos acerca de este mundo que Dios nos dio para vivir. Todo eso, mis hermanos, no está desconectado de la realidad eterna. Para ser bien específico, no está desconectado del gobierno de Dios, de la realidad de Dios. Muchos dicen, Dios es espíritu y no tiene nada que ver con la realidad física. Eso es un error pensar de esa manera. Los apóstoles se encargaron de combatir muchísimo esa mentalidad que desconectaba lo natural, lo físico, lo corpóreo de lo espiritual. No, mis hermanos, la realidad espiritual gobierna e incluye la realidad natural. Para Dios no es malo lo natural. Lo natural es bueno porque Él lo creó. Él hizo todas las cosas. Y yo tengo que empezar a ver que todas esas cosas pertenecen a un rompecabezas llamado la realidad eterna de Dios. Entonces, cuando tú te vas alineando con la mente de Cristo, tú vas ganando poder para gobernar en la realidad natural,
¿Por qué? Porque te estás poniendo de acuerdo con la realidad de Dios. Porque la realidad de Dios gobierna lo natural, absolutamente. No están separados, están íntimamente relacionados. Y quiero ser bien claro en especificar esto. La realidad eterna incluye la realidad natural. De hecho, el fin, la consumación de todas las cosas va a ser que la tierra sea como el cielo. ¿Sabes que no interesa dónde es el cielo? No interesa qué va a pasar con la tierra. ¿Sabes qué interesa? Que al final el cielo y la tierra serán uno solo. Apocalipsis termina declarando el matrimonio entre el cielo y la tierra. Dios, ¿qué está haciendo? Trayendo todas las cosas, reuniendo todas las cosas en su Hijo, para que todo sea Cristo. Entonces no desconectes. Oh, esto es la creación, esto es Dios. No. Dios no es lo mismo. Ojo, no estamos hablando de panteísmo. Cuidado con eso. Panteísmo dice todo es Dios. No. Pero todo lo que Él crea, Él lo gobierna. Él tiene el control absoluto. Y todo tenemos que verlo, que está llegando a la unidad con Dios, para que todo sea lleno de su gloria, de su carácter, sea un reflejo de Él mismo. Mis hermanos, es importante decir esto porque debemos cuidarnos de pensar que la creación natural es mala. No lo es. Dios nos creó. Dios creó este cuerpo. Este cuerpo, yo le pregunto, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Cuidado con creer, este cuerpo malo. No. Y por eso no lo cuida. No, este cuerpo es bueno. Y Él quiere hacerlo el reflejo de su gloria. El Espíritu Santo quiere entonces, mis hermanos, confirmar la obra de Dios en la iglesia de los Colosenses. Dios quiere que ellos abunden en mayor fruto de la vida de Dios. Y el Espíritu Santo los dirige a considerar la supremacía de Cristo, en lo natural como en lo eterno. Cristo es Dios y es supremo. Él es sobre todo. Y vamos a ver un nuevo nombre de Cristo en el versículo 15. Usted en Colosenses 1 va a encontrar varios nombres de Cristo. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso, pastor? Muchos tropiezan con este versículo. Y dicen, Cristo fue creado porque es el primero de la creación. No está diciendo de eso. La palabra allí es la palabra griega protótokos. ¿Qué significa protótokos? Significa supremo. Que absolutamente nada en esta realidad natural es posible su existencia sin Él. Él es el que sostiene todas las cosas creadas. Él es supremo. Ponga arribita de primogénito, supremo. Él es supremo sobre todo. El primogénito de toda creación significa Él es el que gobierna, Él tiene la autoridad. No hay como Él. ¿Qué es la palabra imagen? Vamos a ver este nombre y vamos a deleitarnos en este nombre. Este nombre es, imagen significa personificación. Personificación. Cristo Jesús es la personificación del Dios invisible. El Dios invisible, mis hermanos, al cual no podemos conocerlo de otra manera. El único que lo hizo visible, el único que lo hace visible, el único que lo hace comprensible, entendible, se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él no es simplemente un reflejo de Dios. No. Él es Dios hecho visible. Él es la misma personificación del Dios eterno. No hay manera de conocer a Dios aparte de el único que lo hace visible. El Dios de luz eterna es invisible a lo creado. ¿Sabías tú que el Dios de luz eterna es inaccesible de otra manera y de otra forma? Pero Cristo Jesús es el Dios invisible hecho visible.
Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos quién es Él, cuando conocemos sus cualidades de carácter, estamos conociendo a Dios mismo. No hay otro. No hay otro. Él es. Estar en Cristo, por lo tanto, mis hermanos, es el privilegio de conocer a Dios cara a cara. No es que, ¿cómo hacemos para verlo a Dios? ¿Te imaginas? Y mucha gente se pone a lucurar. Oye, ¿y cómo será Dios? ¿Y cómo será el rostro de Dios? ¿Te imaginas verlo a Dios? Y allí, de ahora en adelante, usted y yo les vamos a pellizcar, o les vamos a dar una palmadita en la espalda y les vamos a decir, hey, corrige esa idea. Hay una canción de un cantante reconocido. No tengo nada contra el cantante ni con la canción. Es más, yo escucho al cantante. Me encanta mucho su música, es una música poética, invita a la reflexión. Su música, su estilo musical es nada común, me encanta, lo escucho bastante. Pero él tiene una canción que hay que corregirla un poco, hay que hacerla más precisa, se llama Cara a Cara. Esta canción dice, tengo una petición, quiero conocerte un día cara a cara. Entonces hay que decirle, hermano, si lo vemos algún día, tienes que corregir eso ya. ¿Por qué? Porque el Dios invisible ya se hizo visible en el rostro de Cristo Jesús. No, pero no lo hemos visto, pastor. Bienaventurados, dichosos los que no le vieron y creyeron. Tú y yo tenemos el privilegio de hoy, no mañana, un día ya en la eternidad. No, hoy tenemos el privilegio de ver a Dios cara a cara. ¿Cómo? En el rostro de Cristo Jesús. Cuando conocemos sus cualidades de carácter, cuando conocemos quién es Él, estamos viendo a Dios mismo. Es el derecho que se nos dio. Verlo a Él, disfrutarlo a Él. Cara a cara, mis hermanos. El que ve a Cristo con los ojos de la fe, está viendo a Dios mismo. El que ve a Cristo está viendo a Dios. Él es Dios hecho visible. Felices aquellos que sin verlo con los ojos físicos reconocen en Cristo el rostro de Dios. Gracias, Señor. Y a ti, mi hermano, se te unió al Dios visible. Estamos en el Dios hecho visible. Dios tomó forma visible, Cristo Jesús. Y cada vez que lo vemos y nos miramos unidos a Él, somos transformados a su imagen. Romanos 8:29, esto es lo que dice el Espíritu Santo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Sabes para qué nos salvó? Para ser la personificación de Cristo. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Con qué objeto Dios nos salva? Para que construyamos nuestros propios, hagamos nuestras propias construcciones de vida. Dios nos salva para la personificación de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Imagen es la palabra personificación. ¿Para qué Dios te salva? Para ser la personificación de Cristo. Ahora, por el Espíritu de Dios, la iglesia tiene ese privilegio. La iglesia, la asamblea de los que Dios llamó afuera de este mundo. La iglesia tiene el privilegio de ser la personificación de Cristo, el Dios hecho visible. En otras palabras, el Dios hecho visible a través de su iglesia. Dios es hecho visible a través tuyo, a través mío, porque portamos al Espíritu de Cristo. Portamos al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Cristo que la gente va a conocer? Es la imagen de Cristo en nosotros. Cómo tú tratas a las personas, cómo tú honras a las personas, cómo tú respondes cada día de la vida. ¿Qué es lo que la gente escucha? ¿Cuál es la evangelización? La evangelización es Cristo personificado en nosotros. Pensamos que el evangelismo es ir, salir y predicar, hablar. Sí, se necesita hablar y predicar. Pero no te olvides, antes de predicar y hablar, es importante
la evidencia que Cristo esté siendo visto. ¿Cuál es el mejor evangelismo? La personificación de Cristo en nosotros. La gente puede ver a Cristo en ti. Cuando estás en la iglesia, es un creyente apasionado. Y cuando estás en el vecindario, la gente puede ver Cristo en ti. En tu trabajo, te conocen como el insoportable. No, preocúpate. ¿Qué piensan tus vecinos de ti? Ven Cristo en ti. Porque la iglesia fue salvada para ser la personificación. Está ahí, no lo estoy diciendo yo. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La iglesia es Cristo en la tierra. Cristo tiene que ser visto en nosotros. Mis hermanos, y esto solamente, esta evidencia será posible cuando nosotros nos vemos unidos al Supremo Dios. Cuando disfruto diariamente este hecho. Esto no es una doctrina. Así como, eso es un mensaje doctrinal. No es. Sí, son doctrinas en el sentido técnico, enseñanzas. Pero hermano, más que doctrinas, son realidades que las disfrutamos y nos deleitamos en ellas. Gracias, Señor. Padre, esta circunstancia que estoy viviendo, tú tienes la respuesta a esto. Señor, y tú me llamaste a ser la imagen de tu Hijo. Y yo no veo situación en la Biblia, en los evangelios, donde haya una situación que lo gobierna Jesús. Esta situación no me gobierna. Tú eres el que gobiernas en esta situación, Señor. Dime, ¿qué cosa se le escapó del control a Jesús? ¿De qué cosa Él perdió la autoridad? Hasta los demonios se sujetan. Cuando tú caminas en la tierra con este entendimiento, todas las cosas se sujetan. Todas las cosas se ordenan. ¿Podrás ser gobernado por el mal temperamento? No, yo estoy unido a Cristo, Padre. Yo no puedo, ciertamente mis fuerzas, yo no puedo contra este carácter. Pero Señor, tú sí tienes control sobre la ira. Señor, tú sí tienes control sobre la mentira. Y sobre toda obra, Él tiene el control. Hermanos, el Espíritu de Dios nos habita. Y en la medida en que yo me veo unido a Jesús, caen cubiertas de pecados. Caen, mis hermanos, capas de dureza. ¿Qué está pasando? Me encanta esto. Cada vez que tú te rindes al conocimiento de Cristo, van cayendo capas de lo que no es Cristo. Hasta que quede lo que es Cristo. Ayer pasábamos, mira cómo el Señor cuando en la caminata que fue como de 1 hora y más, hasta llegar a la laguna, hay un árbol que se llama, ustedes lo conocen seguramente, ustedes saben más que yo, el árbol de quinoa. ¿Lo conocen? ¿Conocen el árbol de quinoa? Bueno, no creo que es la quinoa propiamente, no sé, alguien me corrige, ahí hablaría de más si asevero que es la quinoa que comemos, pero se le llama árbol de quinoa. ¿Qué caracteriza ese árbol? Que usted lo toca y se van desprendiendo capitas. El árbol de papel se le llama también, exactamente. Eso es lo que está pasando con nosotros. Tenemos una esencia que se llama Cristo. El espíritu que nos habita es el espíritu de Cristo. Y en la medida en que yo me deleito en mi unión con Cristo, ¿qué está pasando? Capas están cayendo y se están desprendiendo. Para que se descubra ¿qué? La imagen del nuevo hombre. La imagen de Cristo. Esto es lo que dice Colosenses 3, verso 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. No somos gobernados. Nuestra esencia no es más. Es incorrecto decir el hombre tiene dos naturalezas. Tenemos la naturaleza buena y la naturaleza mala. Mentira, yo no lo veo en la Biblia. El nuevo hombre en Cristo solamente tiene una naturaleza llamada Cristo. Ahora, que tiene un alma mal entrenada, un alma que tuvo un mal profesor, un mal maestro que le enseñó a ser independiente de Dios, es diferente. Pero su naturaleza es una naturaleza nueva. De modo que si alguno está en Cristo, tiene dos criaturas dentro. No, es una nueva criatura.
Las cosas viejas, todo es hecho. Quiere decir, somos una nueva creación, pero mi alma lamentablemente tiene un mal entrenamiento, llamada carne. Carne, para ser preciso, una y otra vez lo repito, para que se le grabe. Carne, independencia de Dios. Carne es una mente independiente de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dice, volvamos al texto. Ustedes desecharon al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces, si ya fuimos renovados en el hombre interior, ¿por qué te pones el vestido viejo? Es lo que está diciendo Pablo. No mintáis. ¿Por qué? A ver, yo te veo mintiendo. Yo te voy a preguntar, hermano, ¿y por qué mientes? Si eso tú no eres en Cristo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué permaneces en el enojo? Porque eso no es tu vestido, ese no es tu realidad interior. Te veo que estás endurecido, no te gusta recibir una corrección. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te endureces ante la corrección? Si eso no es Cristo, quítate ese vestido. Porque en el hombre interior tú eres Cristo. Tienes la imagen del Dios invisible. Te veo indiferente, te veo apagado. Si tú me llamas hermano, yo te voy a decir, ¿y por qué eres indiferente? ¿Por qué eres apático? ¿Por qué no te condueles? Quítate ese vestido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sigamos leyendo. No se mientan los unos a los otros. Verso 10. ¿Por qué? Porque ustedes se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Se van cayendo las capas de lo que no es Cristo. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen. Ahí está, nuevamente, otra vez te lo vuelve a decir la palabra, la personificación del que lo creó. Tú estás siendo transformado a la imagen del que te creó. ¿Cómo? Quítate el vestido viejo. Y cuando lleguemos allá, en algún momento, vamos a ver todas esas cosas de las cuales dice, quítense, porque esa no es su realidad nueva. Tú ya no eres eso. Tú eres. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Tú eres uno que está siendo transformado a su imagen. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando, ¿qué estamos haciendo? Todos los días vivimos una vida de contemplar. ¿Qué contemplamos? La gloria del Señor. ¿Qué estamos viendo? La gloria del Señor. Ahora, lo que decíamos hace un momento, ¿dónde se revela Dios? Mira lo que va a decir ahora. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Quién lo está haciendo? El Señor, el Espíritu. ¿Cuál es esa gloria? El rostro de Cristo. Estamos siendo transformados en la misma imagen para la evidencia de Cristo. Todo esto te lo he dicho, mis hermanos, para que nosotros comprendamos y aprendamos a vernos en Cristo. Tú mírate en Cristo. Y vas a ver a Dios quitando lo que no es de Él. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2. Yo sé que por mi unión con Cristo no hay condenación. Pero yo quiero derribar aquí, por el Espíritu de Dios, toda idea de aceptación delante de Dios por comportamiento, por desempeño. Israel con Josué se alistaba para tomar la primera ciudad en la tierra de Canaán, Jericó, la amurallada ciudad de Jericó. Dios estaba con su pueblo liderando la conquista. Dios le había dicho a Josué, Josué, yo voy contigo. No temas, no tengas miedo. Yo estoy. No se trata de Josué, se trata de quién está con Josué.
Josué envía a 2 espías, 2 mensajeros. Todavía ellos están retirados de Jericó. Josué envía a 2 mensajeros a Jericó. 2 espías se llaman también, ¿no? Estos espías ingresan de incógnitos a la ciudad y se hospedan en la casa de una prostituta llamada Rahab. A los oídos del rey de Jericó llegó la noticia de la llegada de estos visitantes espías, y este hombre, el rey, emprende la captura de estos 2 espías. ¿Sí? Es lo que un rey normalmente haría, ¿no? Hay espías para llevar información del estado, de la condición de la ciudad. Bueno, hay que acabar con ellos, ¿no? Estos espías son enviados por Josué, que está al frente de la conquista con el pueblo de Israel. Rahab, ¿qué es lo que hace? Esta mujer con ese oficio, no sé si oficio, obviamente, eso es inmoral, eso no es de Dios. Ha dedicado su vida a la inmoralidad como ramera, como prostituta. Pero esta mujer toma a los 2 espías, los esconde en la terraza de su casa y despista. Ella da una indicación a los que están buscando a los espías para despistarlos, y estos comisionados van a buscar a los espías fuera de la ciudad. A la luz de quién es Rahab, sabemos que ella no merece otra cosa que el justo juicio de Dios. ¿Qué es Jericó? Para los que no tienen el trasfondo, Jericó es una ciudad pagana. Jericó es una ciudad que tiene el juicio de Dios ya sobre ella. Por eso Dios va a destruir Jericó. Y Dios ha dicho, todo, absolutamente todo en Jericó va a ser dedicado a la destrucción, al anatema. Todo tiene que ser destruido. Nada queda. La indicación que Dios ha dado, todo Jericó tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque el pecado de esta ciudad ha llegado al colmo de la paciencia de Dios. Dios tiene que acabar con Jericó. La pregunta es, ¿Rahab qué merece? Lo mismo que toda la ciudad de Jericó. A la luz de quién es ella no merece sino morir con Jericó. Sin embargo, a pesar de ello, Rahab decide ponerse de acuerdo con Dios. Y esto es lo que tenemos que, mis hermanos amados, entender por el Espíritu Santo. Yo no necesito discutir con Dios. Si Dios ha dicho que soy pecador, entonces, no, pero Señor, es que tú no sabes cómo fue mi familia, tú no sabes cómo fue mi trasfondo. Deja de discutir con Dios y ponte de acuerdo con Él. Rahab no discute con Dios. Rahab se pone de acuerdo con Dios. Rahab se pone de acuerdo con el justo juicio de Dios. Rahab reconoce que Dios está con Israel. Dios no está con Jericó, Dios está con Israel. Rahab reconoce a Dios y lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Rahab sabe que a diferencia de otros de su pueblo, otros que creen poder resistir el juicio de Dios, Rahab sabe que ella no tiene escapatoria del justo juicio. Rahab se deposita entonces en el carácter compasivo de Dios. Vamos a leer un poco. Observemos lo que Rahab reconoce, cómo ella se pone de acuerdo con Dios. Versículo 8. Antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde los hombres estaban, los 2 espías de Israel estaban, y le dice a los hombres, miren lo que dice Rahab: sé que Jehová os ha dado la tierra. Mira, ¿eso qué es? Ponerse de acuerdo con Dios. Rahab no está reclamando, diciendo, no, es que Dios es injusto, nos vienen a quitar nuestra tierra, nosotros somos de aquí. No. Rahab, ¿qué dice? Dios a ustedes les ha entregado esta tierra. Y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros. En otras palabras, estamos atemorizados. Toda la nación está atemorizada. Todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes.
Le está diciendo a estos 2 espías israelitas: ustedes nos han hecho temblar. Verso 10: porque hemos oído cómo Jehová secó el agua del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, de lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Verso 11: cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. En otras palabras, nos desanimamos, estamos desanimados. Porque Jehová, vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer con ese trasfondo inmoral, tú le escuchas, se está poniendo de acuerdo con Dios. Esta mujer sabe que no merece sino el juicio de Dios, pero esta mujer empieza a ponerse de acuerdo con Dios. Si hay un Dios, ese es el Dios de Israel. Él es Dios arriba en los cielos, Él es Dios abajo en la tierra. Verso 12: ahora pues, júrenme por Jehová, ya que les he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre, y denme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Aquí sale una petición: por favor, ¿podrían ustedes apiadarse de nosotros, de mí y de mi familia? Los hombres le dijeron, los espías: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no reveláis nuestro propósito. Sucederá que cuando Jehová nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Ahora, ponle atención aquí. Porque diría: oye, no, mira lo que viene. Verso 15: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Luego les da la indicación, les dice: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren, escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen a la ciudad. ¿Por qué? Porque el rey había enviado una comisión a buscarlos a los espías. Entonces ella les dice: escóndanse en las montañas, cuando ya los comisionados del rey regresen, ustedes puedan entonces ir hacia el campamento de Israel. Entonces les dice: pueden seguir vuestro camino. Los hombres le dijeron: mira, ponle atención a esto, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar. El escarlata es el color rojo intenso. Ellos le dicen: tú tienes que atar este cordón a la ventana. Si cuando nosotros estamos viniendo contra la ciudad, este cordón, esta cuerda roja intensa no está, nosotros quedaremos libres del juramento y tú serás destruida, al igual que toda la ciudad. Dice: reúne contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres del juramento. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Iglesia, entiende esto. Lo que Rahab haya hecho anteriormente en favor de los 2 espías no era suficiente para protegerla a ella y a su familia. Rahab necesitaba amarrar el cordón de hilo escarlata sobre la ventana de su casa. La protección de Dios estaría allí. Verso 20, continúan diciendo los espías: pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. La protección para Rahab
no dependía de Rahab ni de su pasado. La protección de Rahab solo dependía de que el ejército de Israel viera la cuerda roja colgada de su ventana. Si el cordón rojo estaba allí, todos los que estaban en la casa serían libres. Pero si el cordón rojo no estaba allí, ella, con todos los que estaban en la casa, igual serían destruidos con Jericó. Este cordón rojo en su ventana era la marca de que ella confiaba en que el poder del ejército de Israel era mayor. Esta fue la instrucción de Josué. Vamos a ver lo que Josué le dice a Israel al capítulo 6, vamos, verso 17. La ciudad, dice Josué a todo Israel, la ciudad será dedicada al anatema. El anatema significa, dedicada al anatema significa será destruida por completa. Ella y todo lo que hay en ella pertenece a Jehová. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán. Porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, verso 21. Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas, asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes, los colocaron fuera del campamento de Israel y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Vamos al verso 25. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ella confió en la protección ofrecida por el ejército de Israel, y esto la llevó a Rahab a tomar las decisiones correctas. Qué importante es, iglesia, entonces, que nosotros veamos la promesa segura que tenemos en Dios. Porque solamente cuando tú confías en la promesa segura puedes tomar las decisiones correctas. Repito esto: no podremos tomar decisiones correctas a menos que nuestra confianza esté puesta en el lugar correcto. Mucha gente quiere tomar decisiones sin poner la confianza en el lugar correcto. Muchas veces queremos resolver, arreglar, pero si yo no tengo puesta mi confianza en el lugar correcto, por más que yo desee arreglar, resolver, reparar, no va a funcionar. ¿Qué hizo Rahab? Puso la confianza en el lugar correcto, y eso la llevó a tomar decisiones correctas. Muchas veces nos frustramos porque fallamos en hacer lo correcto ante Dios y no nos damos cuenta que Dios quiere que creamos a lo que Él dice en nosotros, porque eso produce en nosotros las obras correctas. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Diariamente ejercitas poner fe en lo que Cristo hizo? No hay tal cosa como una fe pasiva o una fe ociosa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque entendamos esto: la fe correcta produce las obras correctas. Santiago combate la incorrecta separación que tendemos a hacer entre la fe y las obras. La verdadera fe en Dios y su salvación nos llevará a las obras correctas. Vamos a Santiago 2. Sí, yo creo en Dios, mi confianza está puesta en Dios, pero ignoras al hermano. Sí, yo creo en Dios, pero no tienes sensibilidad al arrepentimiento. Recuerda algo: cuando tu mirada está puesta en tu unión con Cristo Jesús diariamente, entonces eso va a producir en ti las obras correctas. Miren lo que dice Santiago 2, verso 24. Él anteriormente estuvo hablando de Abraham. Abraham tenía fe y tenía obras. Por ahí a veces llegamos a creer esa
enseñanza incorrecta. Las obras no son necesarias. No. La fe correcta produce obras correctas. Entonces Santiago combate esa separación. No, somos salvos por fe, no necesitamos las obras. Cuidado. Sí, somos salvos por mirar a Cristo, pero yo me aseguro de que tú estás mirando a Cristo cuando veo tus obras. Es lo que dice aquí. Ustedes ven en el ejemplo anterior de Abraham que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Fe produce obras. Grábate esto. Fe produce obras. Es lo que pasó con Abraham, porque Abraham confirmó que era de la fe cuando hizo la obra de entregar a Isaac. Si Abraham no entregaba a Isaac, confirmaba que él no era de la fe. Ahora, verso 25, ponle atención. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Verso 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Qué nos está diciendo de Rahab? Es una mujer que supo hacer lo correcto porque puso la fe en el lugar correcto. Hermanos, y esto es lo que dice Hebreos 11:31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. La fe correcta te lleva a actuar correctamente. ¿Qué es lo que tú estás viendo? O más profundo, ¿cómo tú estás viendo que Dios te ve a ti? Puedes alcanzar a ver que Dios te ve en Cristo. ¿Pones tu fe en esta realidad? Yo fui puesto en Cristo. ¿Cuál es el cordón rojo para nosotros? Es que cuando el Padre me ve a Cristo, el cordón rojo en mí. Y por eso su juicio pasa encima de mí. ¿Por qué no somos juzgados? ¿Por nuestro pasado? ¿Porque nos portamos bien? ¿Por qué no perecemos como los impíos perecen? Solo por una cosa: por la fe correcta. La fe en lo que Cristo hizo. Una mujer con este pasado y este trasfondo inmoral está en el salón de héroes de la fe. Esta mujer es tomada por Santiago como un ejemplo de una fe que produce obras. Quiere decir que no depende de mi pasado. Depende de que yo me vea en Cristo. Él es mi cordón rojo. Esa es la marca. Fuimos marcados por Dios. Él me ve y ve a su Hijo en mí. Y si esto es poco para ti, ve a Mateos 1, capítulo 5. Está hablando de la genealogía de Jesús. Mira este detalle. No sé si tú lo habías visto. ¿Sabías que en la genealogía de Jesús se mencionan 28 generaciones? Pero solo se mencionan 4 mujeres dentro de esas 28 generaciones. ¿Y quieres saber quién es una de ellas? Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab, esa mujer inmoral, es antecesora de nuestro Salvador, nuestro Mesías. Porque no depende de nosotros, depende del cordón rojo, la cuerda escarlata, que es Cristo en nosotros, su sangre. ¿Y de quién fue esposa? Fue de Salmón, y Salmón y Rahab son los padres ¿de quién? De Booz. Booz, el terrateniente que redimió a Ruth. Por cierto, otra mujer que no calificaba como parte del pueblo de Dios. En tan solo este versículo
tenemos dos mujeres, implícitamente dos mujeres, que no calificaban, porque no depende de nosotros, sino de poner la fe en el lugar correcto. Amén. ¿No es eso gozo para nosotros? Ahora, miran, Isaí, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí. ¿Y sabes quién es Isaí? Engendró al rey David. Rahab llegó a ser la madre del tatarabuelo del rey David. Rahab recibió un lugar en la ascendencia de Jesús. Dios puso a esta mujer con un pasado inmoral como una antecesora de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque Dios usa lo que no es para infundirle su vida y conformarlo a la imagen de su Hijo. ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves marcado por Dios? Mírate allí. ¿Cuál es el ejercicio que yo te quiero dejar esta semana? Sencillo. Mira el cordón rojo. Esa es la señal de que no hay más condenación para ti. Espíritu de Dios, ¿podrías traer este entendimiento a vida y luz en nuestros corazones? Por el poder de Dios, te bendigo, iglesia. Recibe hoy en el nombre de Cristo. Puedes extender tus manos en señal de recibir. Recibe hoy un entendimiento revelado de tu unión con Cristo. No se trata de nuestro pasado. No se trata de si calificamos o no a los ojos del mundo, de la gente. Yo solo pongo mi fe. Y tu pueblo hoy, iglesia, tú pones hoy tu fe, confianza, seguridad. Recíbelo en el nombre de Jesús. Tú pones confianza en tu hilo, en tu cuerda roja, en tu cordón escarlata. Cristo. Iglesia, esa es tu marca. La fe correcta, la fe en ese hecho producirá las obras de Dios en ti. No te veas de otra manera. Dios pone un ejemplo extremo para que nos demos cuenta tú y yo que también nosotros estamos en Él, en ese conjunto. ¿Cómo te miras? Sí, yo sé que tú te acostumbraste a mirarte como te miraban tus padres. Quizás te estás mirando como la gente te mira, o te miras como ves en el espejo natural. Pero el Padre te trasladó al reino de su Hijo para que tú te veas en Cristo. Él es la marca, Él es la señal, y no hay juicio que nos pueda tocar para destruirnos, para acabarnos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? ¿Te pones de acuerdo con Dios? El Dios que es Dios arriba en los cielos, Dios abajo en la tierra. Él es nuestro Dios. Él nos marcó. Y cuando venga el acusador a recordarte pasado, pérdidas, fracasos, tú recuérdale, sí, es cierto, pero tengo el rojo marcado en mí. Estoy marcado de rojo. Estoy marcado de Cristo. Estoy marcado de su sangre. Estoy envuelto en Él. Y no hay nada que me pueda condenar, porque estoy en Cristo Jesús. Y esa fe me lleva a hacer las obras correctas. Estoy marcado para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Jesús.